Hola y bienvenidos a este nuevo podcast de Soul Academia, Soulcast. Un espacio donde hablaremos sobre educación musical y todo lo relacionado con el arte de aprender a interpretar un instrumento. Tendremos conversaciones con estudiantes, profesores y artistas de la escena, quienes compartirán con nosotros sus experiencias. Bienvenidos a este episodio, esperamos que lo disfruten. No olviden dejarnos sus comentarios y seguirnos en las redes. Hola a todos y bienvenidos a nuestro cuarto episodio de nuestro Soulcast. Soulcast. Hola. Soulcast. Hola. Hoy nos acompaña Sergio Correa, Juan Pablo Álvarez en el máster y quien les habla, Alejandro Granados. Y nuestro invitado especial, Sebastián Muñoz, licenciado en música de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenido, Cevitas. Cevitas. Chechito, Alejito, Cevitas. muchas gracias. ¿Cómo por el le ha ido, espacio. Cevita? Bien, Alejito, para no preocuparlos. Gracias por estar aquí, Cevitas, de verdad. No, Sí, gracias a ustedes por la invitación. Queríamos hacer este episodio hace rato, Sí. pero pues bueno, por temas de tiempo no nos había... Cuadrado. no la hemos podido lograr, pero Sí. bueno. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la enseñanza de la música en los colegios públicos. Listo. Digamos, más allá de la vocación, ¿qué significa realmente ser docente en el sistema educativo público? ¿Cuáles son los retos, oportunidades y el impacto que tiene la educación musical en estos espacios, ¿no? Chicos, listo. Vamos a hacerlo. Muchas veces esa decisión, digamos, de ser, digamos, docente de un colegio público, no es solo una cuestión de empleo, ¿no? Sino muchas veces es vocacional, digamos, más, digamos, de donde se viene, de donde se estudia también, digamos, esa licenciatura como tal, ¿no? ¿Qué lo llevó a decidirse por la docencia en un colegio oficial? Bueno, como pues bien dijo Alejito, yo soy licenciado en música de la pedagógica. Digamos que desde que salí yo no dije, no quiero entrar al distrito sí o sí, o sea, tiene que pasar. Uh-huh. Creo que pues no tenía eso como en mis planes, mis metas, pero pues obviamente ya después de haber pasado el tema del concurso y ya estar en el colegio, igual yo esté en el colegio, o sea, entré en el colegio del que me gradué, entonces hay hay algo más que solo ir al colegio a dar clases, sino es el cariño y el aprecio que yo le tengo al colegio. Entonces digamos que obviamente tiene que haber un gusto sobre todo por la enseñanza, porque es que uno ve también muchos profesores, sean licenciados o no sean licenciados, que no les tiene el gusto a eso. Entonces uno lo ve en la manera en cómo tratan a los estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que es principal, fundamental, que haya un gusto. Y digamos que ya teniendo el tema con el colegio distrital, también es entender los contextos. O sea, pues obviamente hay chicos con realidades demasiado complejas, demasiado difíciles, y si uno tiene esa barrera de, no me tengo que juntar con chicos de colegios públicos, no, ahí uno ya como profe ya perdió. Entonces creo que serían esas dos, como el gusto y pues la parte humana, no dejarla a un lado nunca. Vocación, todo es como muy vocacional. Cevitas, ¿y usted qué prefiere, enseñarle a los grandes o a los pequeños? Porque tengo entendido que usted ya ha trabajado con los dos Me sectores. cambiaron. Sí, yo comencé el año pasado en el distrito. Estaba primero con primera infancia, que eran los más chiquitines, de 3 a 6 años, eran unas pulguitas. Y este año ya estoy con los más grandes, con noveno, décimo y 11. Entonces digamos que los dos es obviamente un trabajo diferente, y ahí es importante que nosotros entendamos que la música es un medio y no es un fin. Ajá. Que los chiquitines no van a salir músicos, por más de que uno quiera, menos de que les guste, igual tampoco los grandes van a salir a ser músicos. Entonces digamos que con los chiquitines obviamente uno tiene todo el tema de iniciación, de desarrollarles un buen oído, de que por lo menos reconozcan el tempo, la velocidad, si algo va rápido, si algo va lento, y mediante la música desarrollarles el habla, que hay muchos chiquitines de 3 años que pues a uno le llegan a hablar, no, ni Claro. hablar, es como ahí hacerle señales a uno que uno ya ahí después va entendiendo. Pero digamos que con los chiquitines es eso, es como todo el tema de aprestamiento, de desarrollo de lateralidad, de que puedan mover las dos manos, porque como todos sabemos es importante que nosotros manejamos los dos hemisferios al momento de hacer música. Claro. Pero entonces digamos que más allá de que los chicos aprendan música o toquen algún instrumento, es desarrollar eso, ¿no? Y gracias a la música también es como crear buenos seres humanos. O sea, porque la música a nosotros nos implica
un trabajo en equipo, y el trabajo en equipo y el trabajo en grupo significa que yo tengo que trabajar con el otro, escuchar al otro y respetar al otro. Ujú. Entonces, digamos, por eso digo, la música en este caso es un medio para poder lograr eso. Eso, digamos, sería en el caso con los chiquitines. Llegamos con los chicos de bachillerato, ya uno sí ya puede entrar a trabajar un poco más la parte musical, ¿no? Ya entonces uno ya puede pensar en montajes, en hacer coro, en trabajar ya, hacer un trabajo en equipo mucho más grande. Sin embargo, uno nunca descuida el tema de la persona, del trabajo Ujú. humano, como les decía. O sea, para yo poder hacer un montaje, yo tengo que escuchar cómo toca el otro compañero, si el otro está tocando más duro, si está tocando más pasito. Y pues obviamente en la edad de adolescentes, que hay unos que son rebeldes, hay algunos que tienen problemas con otros, mediante la música, así usted no me caiga bien, tengo que trabajar con usted para que esto suene. Entonces creo que puedo trabajar obviamente musical mucho más, pero no tengo que descuidar por ningún momento que la música es un medio que me va a ayudar a más adelante generar mejores lazos humanos. Total. Cevitas, ¿y cómo fue ese proceso de inscripción y selección, ¿no? Sí. Para ingresar al magisterio. Bueno, todo comienza con la compra de un pin. No, yo no sabía, la verdad, yo no sabía que había convocatoria para el distrito. Fue un primo el que me dijo como, Cevitas, hay convocatoria para el distrito, como que cierran esta semana o estaba pronto al cierre. Yo dije, bueno, pues inscribámonos a ver qué pasa, o sea, si paso bien y si no, no hay problema. Entonces ya bueno, uno se inscribió, ya la verdad, o sea, me acuerdo que todo el proceso duró 1 año y medio, pero no me acuerdo más o menos cuánto fue el proceso. La primera fue una prueba escrita, entonces uno le hacen preguntas generales, de todo, digamos que específicamente de música no hay mucho. Pero sí hay. Sí, pero pues son cosas muy básicas, o sea, digamos que teoría musical como tal no se ve, es más como para medirle a uno como qué tanta capacidad, qué tanto... Es como una PPP, es, una prueba de potencialidad exacto, pedagógica. qué tanta potencialidad pedagógica tengo. Entonces, digamos, hay muchas preguntas donde todas las preguntas se pueden responder, o sea, todas las respuestas son válidas, pero digamos que yo siempre he sido uno de los que piensa que uno tiene que tener mucho en cuenta qué es lo que quiere el estudiante. Por lo que les decía, o sea, la música no es un fin, yo no quiero que ellos salgan de un colegio siendo músicos, obviamente, sino que pues yo quiero es que mediante la música igual uno también trabajar diferente a como se trabaja normalmente en el colegio. Entonces, es pensarlo, yo lo pensé así, pensándolo desde qué querrían los chicos. Porque si yo quiero un profesor de música que solo venga y yo tenga que estar sentado y tenga que estar leyendo teoría musical todas las clases, pues obviamente uno se va a aburrir. Sí, totalmente. La idea es que no descuidar la parte teórica, pero también meterle mucha parte práctica. Digamos, bueno, se presenta ese examen, porque 1 año y medio es el proceso. 1 año y medio duró todo el Entonces, bueno, se proceso. presenta el examen, digamos, hay algunas, llamémoslo, ¿cómo le llamamos? Cupos, plazas, ¿cómo es ese tema? Uno se inscribe, de ahí pasan, yo me acuerdo que éramos, para solo música éramos como 700 personas ¿Bogotá? en Bogotá, sí, habíamos inscritos, y creo que de solo la escrita ya pasamos solo como 400, o pasamos como 300, Bueno, pero... o sea, ahí ya pero es Bueno, un número, pasaron, un buen sí, número. claro, bajaron hartísimo. Después de eso, a uno le hacen como, le revisan como que tiene, si tiene maestría, si tiene experiencia, pero digamos que fundamental la prueba. Y ya después de esa prueba, uno tiene una entrevista. Entonces a uno le hacen una entrevista, le califican como qué tanto puede trabajar en grupo, qué tanto ¿Y qué liderazgo profesional hace esa tiene. entrevista? Eso se hizo en la Universidad Libre, son psicólogos los que a uno le hacen la prueba. Y ya, pues yo siempre he sido muy reservado, entonces en la entrevista no me fue muy bien. Okay. Y eso no, porque como, o sea, yo soy demasiado puntual en lo que hay que hacer. En lo que me pregunten, Sí, exacto. solamente. Si me preguntaron entre A y B, yo digo listo, A, y no doy explicación de por qué A Ok. o por qué B. Entonces eso a mí me bajó bastante. Habían dado primero que para música solo habían 150 plazas en Bogotá. Pero entonces ya ahí teníamos, no mentiras, eran menos, eran 57 plazas. Antes de la entrevista yo estaba como de 62. No mentiras, menos, estaba como de, no me había ido bien, estaba como de 19, 20. Pero después de la entrevista, quedé como de 60 y péguele. Hijo de madre. Yo dije, no, aquí ya, Miércoles. pegué en el palo y no entré. Pues hay nada que hacer. Pero después hubo una serie como de investigaciones, porque hay colegios que tienden como a ocultar sus plazas Ujú. para poder meter ahí los profes que... O sea, hay Empezaron- Sí, claro, hay una... algo negro detrás de eso. Ahí, y unas bajas, ¿no? Como Empezaron, que, como que, oiga, pero voy casualmente. escalando y
Desapareció el número 1. Casualmente, sí, las plazas como que se esconden en los colegios. Hijo Ok. de madre. Entonces, pero ya después de eso se abrieron 150 plazas. Y dije, no, ya, yo ya entré, ya estoy dentro del distrito. Entonces uno dependiendo del puesto, uno iba escogiendo la plaza. Ok. Pues digamos que en Kennedy, que es la localidad donde yo vivo, hay muchísimos colegios, demasiados colegios. Pero para el colegio en el que yo me gradué solo habían 2 plazas. Yo dije, no, Dios mío, ojalá me toque, si no, pues ahí yo miro a cuál me presento. Entonces yo fui, uno lo hacen, uno va y se presenta, dice mi nombre es tal, mi identificación es tal, y yo escojo la plaza con el número tal. Es como una audiencia. Entonces todos escogen, y claro, yo estaba en el puesto 62, listo. Cuando empiezan a pasar y no escogen el colegio, yo dije, me va a tocar. Como la persona, 3 personas antes de mi puesto, escogió la primera plaza del colegio. Y yo, ay, Dios mío, y todavía empiece a sufrir más. No, pero pues todo se dio, la verdad, quería estar en mi colegio y ya, escogí la plaza. Entré primero, pues como les había dicho, en la jornada de la tarde, con los chiquitines de primera infancia, pero ya este año me pasaron a la mañana. Ya, con los Y un chiquitines de reto mucho bachillerato. más, ¿no? Porque, digamos, está el presentarse, pero querer usted también estar en el colegio donde usted Sí, se no, graduó. eso es un toque de suerte, ¿no? Sí, También. No, la y verdad, hay un se tema alinearon los planetas. De afecto también ahí Sí. en ese Sí, tema, ¿no? El uy, cariño. Sí. porque es que yo en el colegio estudié desde segundo de primaria, Ish, claro. toda la vida en la Toda tarde. la vida. Sí, fueron... Bueno, Y Y le Cevita, queda cerca la casa. Me queda 15 minuticos Ah, a pie. no, Cevita. Yo soy tan perezoso que me voy en moto. Y llega tarde. No. no, corte. y digamos ya estando y todo el tema, pues, ¿cuáles son esos retos, no? Porque, pues, una cosa es, pues, presentarse todo ese tema, pero ya llegar a la realidad. Sí, como mantenerse digamos, ahí. Uy, sí, es difícil. ¿Cómo es ese reto es ahí? difícil. Sobre todo, digamos que uno llega a colegio y uno lo ve nuevo, Ah. y eso tienden a... es el nuevo, es el que Como, tiene que venga, hacer ay, todo, estas cajitas. Sí, entonces es como, bueno. Hamburguesas para todos. Sí. Pero entonces digamos que llegue, lo más difícil sobre todo al comienzo es acostumbrar, porque uno va con la idea de, vamos a hacer música, vamos a hacer montajes, Claro. pero uno se encuentra con la realidad, y pues unos chiquitines de 3 años que al comienzo es la primera vez que se separan de su casa, de su Cevitas, hogar. qué muy pena, duro. digamos ahí, ¿cómo sabe usted, digamos, qué edad les toca? O sea, Porque no- como está prejardín, jardín y transición. Entonces prejardín la edad mínima son 3 años. Entonces jardín son 4 años y transición son 5 años. Cuando están en prejardín, esos chiquitines no pierden ninguno el año. Ok, Entonces, obviamente, si son 3 años en prejardín, se sabe cuando pasen a jardín son 4 años. Cuando pasen a transición son 5 años. Esa es la edad en la que se maneja. ¿y quién le asigna a usted? Digamos, los grupos, en este caso, las edades también. Eso, entonces digamos, como la plaza estuvo ahí, entonces quedó la plaza de primera infancia. Al yo escoger la plaza de primera infancia, o sea, tenía que trabajar con claro. prejardín, jardín y transición. Claro, porque el otro se pidió los grandes. No, él también pidió primera infancia, pero en la jornada de la mañana. Ah, O ok. sea, es que estuve muy de buenas. Y claro, cuando uno llega y ya los chiquitines empiezan a llorar, que uno no puede trabajar, que uno no puede hacer, ya que son niños chiquitos de 4 años No, que a pues duras que penas son- le son hacen muy caso a los chiquitos, papás. son muy Sí. chiquitos. Entonces uno está como, "Uy, Dios mío, esos 2 primeros meses es de pura sufridera, de no, ¿qué Uy, claro. hago? Y el no desmotivarse es como lo más difícil. Total, y hay un tema ahí, Cevitas, y es que, no sé, yo he visto que, bueno, cuando me ha tocado como en mi experiencia enseñando, que los niños al principio como que respetan y bien, pero se van cogiendo ya confianza, entran en ¿no? confianza, O sea, cuando sí. entran en confianza, ese momento es candela. Sí, o sea, hay muchos chiquitines que al comienzo, las primeras semanas, el primer mes, lloran y lloran desde que llegan hasta que se van. Pero ya después entran en confianza con los otros compañeritos y ahí Y es que iniciando año, pues Muy ellos duro. están iniciando Claro, también. o sea, se van están- conociendo. Ajá. su vida académica la están apenas iniciando. Y lo que les decía, es la primera vez que salen de su casa, que están con gente extraña, que o sea, Muy, muy es un complejo. ambiente totalmente diferente. Claro. Entonces digamos que sobre todo para trabajar en general hay que tener paciencia, pero con los chiquitines toca llenarse de paciencia muchísimo más, y es de entender eso, o sea, mi trabajo es aprestamiento, pero tengo que estar también pendiente de que no se caigan, de que no se golpeen, de que si tienen que ir al baño, pues tienen que ir al baño. O sea, es mucho más allá de solo enseñar música. Claro. Sí, claro. Entonces también es generar ese lazo, ¿no? Porque es que si uno
si uno no genera el lazo con los chiquitines, pues ellos igual van a seguir teniendo desconfianza con uno en todas sus clases. Total. Y con los chiquitines no hay nada más lindo que ellos lo ven a uno y es el abrazo y hola, Sí, es profe, y te un quiero. cariño Sí, claro. grande, es una claro. cosa. Y es real. Es real, Sí, es muy bonito. Pero No hay hipocresía todavía. todavía no hay hipocresía, jaja. Eso No, espera uno. Cevitas, pero y el tema de la atención, porque es que el cambio de actividades, ¿no? Eso le toca a uno. Sí, a uno le toca. Sí, no, uno tiene que estar variando, con ellos sí hay que trabajar mucho, tema del cuerpo, obviamente de escritura, nada, porque a duras penas hablan, Sí. entonces todo tiene que ser con movimiento, de cantar, de que hagan mímicas, de que medio tareen las cosas, entonces es difícil, pero no, es un trabajo lindo, o sea, sobre todo cuando uno Bonito. ve todo el proceso, de cómo entran los chiquis y cómo salen, Y es que son unas esponjas. Uy, sí. No, una chiquitina que yo me acuerdo al final ya del año pasado, que no, eso al comienzo no hablaba nada, y ya después para que no hablara era un problema. Sí. Sí, es bonita la Me, verdad, me la pasó experiencia algo es bonita. parecido cuando yo trabajé en jardín y también una niña que en todo el año no hablaba nada y al final, ya como cuando me iba, la niña cantó. Ah, Dije, sí. uy, qué bonito. Sí, no, eso Sí, es muy, lo muy logra. bonito. Sí, no, y digamos que con transición hubo algo muy chévere, ellos tienen grados en transición para pasar a primero. Y no, yo hice muestra con los grupos que tenía de transición, entonces claro, todos los chiquitines cantando, todos motivados, y ya Muy cuando ellos bajan es como, uf, qué bonita experiencia. Claro. Igual con los papás es como, ay, mi niño cantó, qué bonito, entonces, bonita la experiencia. Bueno, y están esos desafíos, pero pues también hablemos de esa ventaja, ¿no? Digamos, pues siempre hay que hablar de la económica, ¿no? Esa estabilidad salarial, beneficios laborales también, ¿no? Sí. Y pues no es por comparar, pero bueno, digamos, en este ámbito, digamos, ¿cómo es esa estabilidad de un colegio privado al público? Pues, llamémoslo así. Bueno, obviamente que las dos tienen sus pros y sus contras. Obviamente digamos que el tema salarial y que uno puede ir escalando en el escalafón, ¿no? Entonces si tú tienes cierto tiempo ya puedes ir escalando, o sea, al momento que tú escalas ya ganas más dinero. Si tú tienes maestría, igual ya eso es más dinero. Si tienes doctorado es más dinero, si tienes especialización es más dinero. Entonces digamos que el distrito, aparte de que tiene esa facilidad de que uno puede ir escalando, el distrito también uno le ofrece becas para que pueda estudiar. Y esas Ok. becas, digamos que la mayoría de veces cubren el 80% de la matrícula. Pues obviamente en Colombia que las maestrías y los estudios son tan caros que a uno le ofrezcan un beneficio del 80%. No, súper, Es eso no una lo maravilla. sabía. Y no le ofrecen beneficio del 80% para sus amigos. No. Digamos, sí, estoy regalo beneficios. Cevitas y la carga horaria. La carga horaria, digamos, yo ahorita que estoy en la jornada de la mañana, mi horario es de 6:10 a 12:10. ¿Listo? Tengo que estar en el colegio esas 6 horas. Con chicos en aula son solo 22 horas a la semana. Ok. ¿Listo? Las otras 8 horas que me sobran son de trabajo pedagógico. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos, obviamente, también nos regimos por las 8 horas de trabajo diario. Entonces, son 6 horas de trabajo en el colegio y 2 horas de trabajo autónomo. Pues Ujú. obviamente nosotros siendo profesores tenemos que planear clases, tenemos que calificar evaluaciones, tenemos que mirar a hacer, entonces esas otras 2 horas para cumplir las 8 horas que establece la ley son ya de trabajo autónomo. Pero qué chévere que tengan en cuenta esos tiempos, Cevitas. Sí, no, y es que de verdad hay mucha gente que dice que enseñar es fácil, es solo tener a los chiquitines en el salón. No. Pues claro, eso hay veces que como cuadran los horarios, hay días que uno tiene por ejemplo las 6 horas corridas con estudiantes. Sí. No, esas 6 horas son es mortales. durísimo. Uy, esas Digamos, horas por eso, mortales. digamos, uno hace pues sí, listo, con la comparación, no sé. Porque en un colegio privado, pues la carga horaria pasas a 6 horas, pero Sí, con sobrado. toda. Sí. Sí, o sea, volviendo digamos al horario. Yo estoy de 6:10 a 12:10 es mi horario como tal. Si lo comparamos con la mayoría de colegios privados, que son de 7 de la mañana a 3 de la Ujú. tarde. Sí. Y ellos son clases de las 7 hasta Sí, las eso es de 3. chorro. Sí, Y derechito. cuando quieran hacer reunión, entonces ese día es de 7 a 5 de la tarde. Es todo el día. Puede que el pago sea exactamente el mismo, pero hay también otros colegios que el pago es mucho menor. Mucho menor. Y la carga horaria es muchísimo mayor. Entonces digamos que, aparte del tema salarial, es el tema del tiempo, es
Uy, una claro. cosa que a uno le deja libre prácticamente el día. Totalmente, yo me acuerdo un fin de semana pasando logros para los muchachos del jardín, eso era pase y pase logros y pase logros y eran 900 estudiantes, entonces los logros de cada uno, no. Es una cosa. Y eso digamos que también es ventaja en este colegio, que la mayoría de colegios privados uno tiene que dar clases de prejardín hasta 11. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el año pasado era solo primera infancia, eran esos 3 niveles. Ahorita, que estoy en bachillerato, igual solo me colocaron novenos, décimos y 11. Buenísimo. Entonces, sí, claro, es una manera de equilibrar todo también. Y de asegurar una mejor calidad de educación. Sí se puede trabajar así, pero es que digamos ahí sí, en el tema del distrito, no sé por qué las alcaldías piensan que tener una buena educación solo se centra en la infraestructura, ¿no? Entonces a uno le construyen los megacolegios, pero igual son 35, 40 chicos en un salón. Pues que son muchos. No, claro. y que siempre ha existido la misma problemática. O sea, ¿cuál es la problemática? Y eso, digamos, ahorita lo hablamos con Sebas, el tema de la dotación. O sea, siempre, aunque en el colegio privado también es muy latente, o sea, Sí. uno en colegios privados encuentra unos instrumentos terribles, o sea, el tema de dotación, y digamos ya contar entrando en con este tema insumos. como tal, digamos, en esas experiencias ahorita que ya llevas en esos, pues, desde el año pasado, ¿no? Sí. Ya 2 años ya 2 años, por decirlo así. ¿Qué tan dotados están esos colegios, no? Uy, es complicado, pues obviamente porque contamos nosotros con plata del Estado, ¿no? En este caso de la Secretaría de Educación de Bogotá. Entonces, digamos, en mi colegio, si bien es afortunado, porque contamos, por ejemplo, con un piano vertical, que pues, ¿cuántos colegios tienen un Uy, piano claro. vertical? Pero digamos, hay muchos instrumentos que ya se van dando de baja o lastimosamente no se puede continuar el proceso. Entonces, digamos, el colegio es afortunado, digamos que en eso, porque tiene mucho instrumento, tanto de instrumentos sinfónicos como instrumentos ya para hacer un poco de música más de folclore, más de rock, más de un ensamble no tan académico, por decirlo así. Pero, sin embargo, hay muchos instrumentos que no tienen mantenimiento. Claro. Entonces me da la misma yo tener X cantidad de clarinetes, X cantidad de flautas, si no me suenan. Sí. Entonces es difícil en ese caso. Y que también, lo que decía, la Secretaría de Educación piensa que la única manera de apoyar para mejorar la educación es con infraestructura. Pero pues no. Y estamos ahorita en una realidad de que es que están naciendo menos chicos. Entonces, cada vez van a haber menos y menos niños. Y sin embargo, la Secretaría de Educación sigue exigiendo que mínimo hayan 35 chicos por salón. Entonces, digamos que ahorita tenemos esa problemática y es que cada vez van a haber menos chicos, entonces cada vez van a haber salones más pequeños. Claro, Al haber salones más pequeños, como no se cumple con el parámetro de la Secretaría, Cerrando lo que ellos colegios. hacen es Y reducen, cerrar, y reducen ajá, costos van también, reduciendo. Entonces, claro, si yo tengo, presupuesto. a ellos no les sirve que hayan 2 cursos de 20, entonces prefieren uno de 40. Ajá. Sí. No, muy complejo. Y ahí es donde también empieza el reto, porque digamos cuando no cuenta uno con ese recurso de, digamos en este caso de dotación, digamos, ¿cómo se maneja esa falta de recursos ahorita en el aula? No, a uno le toca, digamos que en la música, gracias a la música como tal, podemos trabajar desde la parte de canto y desde la parte de percusión corporal, Sí. ¿no? Entonces tenemos como esas dos ventajas. Sin embargo, ahí tenemos un problema que, como sabemos históricamente, el tema del canto es como que cierto tabú, sobre todo en los chicos, Sí. que dicen que no, que el que cante, entonces no debería hacerlo. Entonces igual es ir rompiendo un poco con eso, pero tenemos, digamos, que este tema de la percusión corporal. Entonces es jugar con los elementos que uno tiene, porque si uno se queda esperando a que le envíen lo que uno quiere, No. uno no va a hacer nada. Sí, Entonces no, es total. irse acomodando a lo que hay, irse defendiendo con eso. Yo Total. recuerdo también que uno pedía mucho a veces como, venga, traigan una botella, traigan unas semillitas, vamos a hacer aquí un idiófono. Los chuchos, o- Sí, los Sí, famosos los chuchos. chuchos, Eso, sí. o venga, traigan flauta dulce, pero o sea, de todos los estudiantes por ahí 5 llegaban Sí. con flauta dulce y el resto no, y el otro se le quedaba y eso como que nunca se podía Es concretar. que sí, es que digamos también entendiendo el contexto, pues obviamente no todos tienen la facilidad de comprar un instrumento. Totalmente, Y que igual pues nosotros tampoco podemos exigir No, que no. tienen que traer sí o sí, exacto. sí. porque no se va a dar. Entonces sí, aprender a jugar con lo que tiene, entonces uno ya va descubriendo que por ejemplo hay chicos que tocan guitarra, hay chicos que Ujú. se les facilita el piano, entonces uno ya se va enfocando y trabajando en eso. Sabitas, ¿cómo está estructurado el currículo? O sea, ¿el colegio lo tiene?
o le Es toca como a uno? más libre la elección de temática. Hay había uno que tenía el trabajo. Digamos que en primera infancia, sí, el año pasado no había nada. Entonces, como llegue y mire qué hace, defiéndase, escriba y ya. Pero en bachillerato había pues un currículo que se trabajaba no sé desde hace cuánto, que estaba un poco desactualizado y no sé, estaba muy pensado hacia que los chicos salieran músicos. Y pues es lo que hablamos ahorita, o sea, pues uno no sabe cuántos van a salir músicos, Sí, pero no. si yo me centro únicamente en que todos tienen que leer, todos tienen que saber teoría, no va a funcionar. Entonces, ahorita a mí me toca sentarme a hacer todo ese tema de cómo pensar la música para cada nivel. Claro. Pero sí tengo algo claro y es que a mí me gustaría trabajar con todos los niveles música colombiana. O sea, eso tiene que ser, que nosotros igual tenemos que sacarlo a relucir lo nuestro, ¿no? Dejamos siempre muy al lado lo que es de nuestra tierra y siempre Total. tendemos a mirar, y obviamente en la academia, en las universidades pasa mucho eso, que dejamos a un lado la música, en este caso música colombiana, y nos sentábamos únicamente en la música europea. Lo hablábamos en un capítulo de nuestro Soulcast, que finalmente esto debería ser semillero desde el jardín, Claro, desde los sí, colegios, claro. la música nuestra, porque en el ámbito ya profesional lo mismo, nos pasa lo mismo. Sí, Es verdad. y es que la música es una herramienta generadora de sentido de pertenencia. Entonces ahí es donde uno dice, uy, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Exacto, así tal cual. Pero sí, no, obviamente es enriquecer nuestro país. Además que pues, tenemos un país demasiado diverso. Es una Total. cosa- Sí, muy diverso. O sea, si nos centramos ya específicamente en lo académico, en mi puesta como instrumentista, pues, uno se ha encontrado con obras colombianas de una exigencia técnica muy difícil, brava, brutal, o sea, muy sí. bárbara. Que nosotros la dejemos de lado, ya es culpa de nosotros, pero es que si uno dice, no, tocar esto es difícil. Sí, o sea, y hay esto trabajos requiere muy estudio, interesantes. sí, eso requiere Mm. estudio. Sí. Y ahorita sí, retomando, digamos, lo que hablabas ahorita del número de estudiantes, digamos, en el aula, ¿cuál es el reto más complejo, ¿no? Digamos, para manejar esos grupos tan grandes. Sí, la idea es pues que obviamente las clases sean dinámicas, tratar de que los chicos siempre estén motivados, obviamente no siempre se va a poder, digamos que en música igual yo sí creo que es importante que por lo menos reconozcamos que es una redonda, que es una blanca, que es una negra, que reconozcamos que es un compás de 4/4, que es la métrica. Entonces digamos, sobre todo en esas clases teóricas que uno las siente a veces tan ladrilludas, Ujú. es complicado mantener la concentración de los chicos. Sí. Y ya digamos que en la parte práctica, sí, sobre todo en la música, de que uno necesita estar uno muy ahí con cada estudiante para ver qué está haciendo bien o qué está haciendo mal. Entonces lo que yo hago generalmente es paso ya la idea global, vamos a hacer esto, otro, y ya después sí trato de pasar uno por uno para mirar qué está haciendo, qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Es muy Digamos, chévere, uy, claro. en este entorno, cómo la música ha ayudado a mejorar esa convivencia en el aula, ¿no? Porque es complejo, ¿no? Pero también, digamos, la música, cómo ayuda a los chicos en el aula como tal. Sí, pues era lo que hablaba al comienzo, ¿no? De que nosotros, cáigame usted bien o cáigame usted mal, si tengo que hacer música, tengo que trabajar con usted. Entonces, digamos que eso es importante. Sobre todo a mis grupos les dije que la clase y el espacio se centra siempre en el respeto. Entonces, todo se tiene que centrar siempre en el respeto. Entonces, mediante la música, teniendo la música como ese medio, que me va a ayudar a mí a que ellos se comuniquen, así no se hablen, eso me va a ayudar a avanzar. Entonces, yo creo que si nosotros pensamos eso, la música para mejores seres humanos, sino la música para músicos, ahí vamos a poder avanzar. Y lo he visto, digamos, en grupos donde se notaba que al comienzo habían dos bandos divididos, Claro. Sí. pero ya pues al momento de tocar, no, todos vamos para el mismo costal, todos tenemos que tocar. Entonces, tienen que escuchar al otro, cáigale bien o cáigale mal. Gracias a Dios con la música nos podemos comunicar. Entonces, ahí ese sería. Totalmente, Cevita. Yo me acuerdo, mi trabajo de grado fue la prevención del bullying con metodología musical, ¿no? Sí. Ah, ok. Y claro, el desarrollo socioafectivo a partir de la música es bien importante y es un sector que permite ver como ciertos elementos que no se expresan en ninguna otra clase del currículo, o sea, de la malla curricular, ¿no? Cultural. O sea, uno dice, no, es que en música es el momento donde yo puedo contar sobre cómo vivo en mi casa, sobre trabajar en equipo, como tú dices, sobre esta melodía o esta canción a que
que Porque la que me escucho evoca, tanto, sí, claro. porque la escucho tanto, o que, y ahí uno conoce el contexto de los muchachos muchas veces. Yo recuerdo, por ejemplo, les pusimos un rap, y muchos, listo, dibujen, y dibujaban, listo, ¿no? Que la casa, que relajados, bien, chévere. Había otros que ponían, no, aquí el de la esquina que está robando a no sé quién, y dice, claro, son contextos. Sí, es que yo creo que la música en general, o sea, si uno ve, por ejemplo, las clases de inglés, si quieren hacer alguna muestra, ¿qué utilizan? Una canción en inglés. Si quieren hacer una danza, ¿qué utilizan? Pues la música para poder danzar. Entonces yo siento que la música es un contexto que se presta para todo, ¿no? Todo, Para sí, todo. O sea, sí. si yo quiero trabajar igual matemáticas, pues partamos desde que la música es matemática, gustenos o no. La música está presente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y pues igual gustenos o no la música al momento de interpretarla, pues toda la vida vamos a escuchar música. Ujú, Totalmente. así Y se va más allá de lo fragmentado que es el conocimiento. Ese es un elemento que une conocimientos Exacto. de distintas áreas. Sí, esa es Mucho. una ventaja, la verdad. Digamos, de la muchas veces cuando pensamos en formación musical, siempre lo pensamos desde el conservatorio, desde la academia, desde, bueno, pero digamos nosotros desde los colegios, como hablábamos ahorita, desde ese semillero, porque podemos descubrir y potenciar muchos talentos, Sí, ¿no? claro. ¿Realmente se aprovecha eso? Es difícil porque es que uno tendría que hacer un seguimiento del estudiante individual, ¿no? Sí. Entonces uno no cuenta ya con ese tiempo porque terminan las clases, el chico se gradúa y el otro año me toca el grupo con el que él está bien y si no, pues ni modos. Entonces ya es buscar la manera de generar dentro del colegio esos espacios donde yo pueda crear con los chicos que uno ve motivación, que ve la actitud y la aptitud para poder trabajar la música, poder hacer con ellos un grupo, Ujú. poder hacer un semillero, pero pues igual no deja de ser complicado porque digamos en esos casos sería buscar los espacios fuera de lo académico para poder crear esos grupos. Pero Sí. desde lo académico, o sea, desde el mismo entorno se puede, lo que pasa es que no hay tiempo, no hay cómo, Sí, el yo tiempo. quería, bueno, no sé, pero de Pues, pronto es cuestión de uno también, ¿no? Es que es- Como profesor. Sí, es un tema. Cuando yo trabajaba en el Japón, en las Sí. prácticas, había un grupo especial de niños que tenían habilidades musicales y entonces los ponían aparte del Ajá. resto y no sé si les quitaban el descanso para cantar o cogían como la hora de música y los cogían a todos y los ponían aparte como en un tema como más personalizado, más especializado. Sí, digamos que en esos casos sí, aunque sin embargo, no, yo sí No lo he pienso visto. que la música es para todos, porque es que también Totalmente. se ha visto mucho sobre todo que, claro, como usted tiene habilidades, entonces me centro en usted y pues los demás miren a ver qué hacen. Es que es muy Sí. complejo uno, no, es que tocarlo es difícil. Sí, total. Y es que ¿Cómo? lo que dice Sebas, la música es para todos, pero a los que tienen habilidades específicas musicales e intereses musicales, uno debería hablar como con los papás y decirle, venga, métalo en clases particulares, Sí, él sí, necesita porque es que- un seguimiento pues individual o algo Sí, así. porque es que sí, la verdad sí, pues me dijeron como, venga, y usted va a trabajar solo con los que son buenos para música, y yo, no, la idea es que trabajen todos, sea bueno, Totalmente. sea malo. Pero viene otro tema, ¿no? Que ellos mismos son los que empiezan también oiga, se aburren también, o sea, eso es o sea, eso es normal. Sí, Que alguien que pasa. tenga una habilidad, un ejemplo, en un grupo de 5 y solo uno es hábil en la guitarra, ese uno, o sea, él se va a aburrir, o sea, finalmente sí es bien complejo también mirarlo desde esa parte. Sí, claro, si no lo ve así es complicado, pero pues digamos, igual lo que hablábamos de la música, yo puedo trabajar la música desde el canto, puedo trabajar la música desde la guitarra, desde Sí. la percusión, entonces yo creo que igual debe haber algo que le llame la atención, porque Sí. si yo no soy bueno para cantar, pues obviamente si me ponen a cantar, Sí, ¿no? ¿qué me va a sentir? Total, eso depende como de la pericia del profe, ¿no? De que ya vaya conociendo su gente y quién es bueno para... Sí, digamos ahorita que con le- los montajes que estoy haciendo, pues hay una percusión, bueno, ¿quién quiere cantar? Listo, ¿quién quiere tocar? Ahí. Bueno, Claro. ya usted escogió lo que Eso es quiera, chévere, ya sí. asúmalo, porque sí, también, obviamente, toca trabajar todo con todos, pero pues uno entiende que Sí, no, claro. no todo el mundo está hecho para, Ujú. y eso es algo que igual les dejé muy claro a los chicos, o sea, yo entiendo que no todo el mundo se le facilita el tema de la música. Sin embargo, si usted viene con la aptitud de tener la actitud, perdón, de tener la clase de música, no va a haber problema. No, total. Pero si ya desde que llegan es como, ay, otra Ah. vez música y Sí, qué total. pereza. Y mira que ahí tocas lo del gusto y a mí me parece importante cuando
yo ponía a los estudiantes a votar, por ejemplo, listo, ¿cuál es la canción que vamos a cantar? A ver, ¿cuál artista les gusta? Y yo empezaba a escribir los artistas que les gustaban y listo, votemos. Ajá. Y claro, ya después nadie se queja porque no, es que eso fue lo que ganó. Claro, es que ahí se genera ese tema de trabajar pensando en los chicos. Que si yo dijera, pues no, pues vamos a ponernos a tocar todos Bach, gústeles o no les guste, Sí, claro. ¿hay qué? Sí, no hay nada. O sea, ahí, ¿qué chico va a decir, sí, qué rico va a tocar Bach? De pronto. Es Sí, complicado. no, de pronto es- un chico parecido a Cevitas. Ahí es Bueno, complicado, es complicado. Ya medio finalizando, digamos, siempre es bueno el tema de los consejos, ¿no, Cevitas? Digamos, para que o aquellas personas que estén pensando en la docencia con el magisterio, digamos, ¿qué consejos darle? Yo creo que, no, para la docencia en general, no, es que tiene que haber gusto para enseñar. Vocación. Es que tiene que haber paciencia, demasiada La paciencia. Y también es entender que es un trabajo. O sea, es entender que es un trabajo, porque es que uno también tiende mucho a cargarse sobre lo que pasa en el colegio, y pues es que usted tiene su vida aparte del colegio. Su vida no es solo el trabajo. Entonces creo que es eso, es que tengan la paciencia, la vocación para hacerlo, y el no frustrarse, o sea, es entender que uno tiene que aprender a manejar, pues, con lo que cuenta, ¿no? Con lo Ujú, que hay, porque sí, si así yo es. llego como, no, yo con estos chicos voy a cantar X cosa y si no sale, pues ya me desmotivo y dejo de hacerlo. Entonces, como uno poder variar, uno tener esa flexibilidad, ¿no? Con lo que uno va a hacer. Y sobre todo con el magisterio pasa mucho, que pues obviamente entran al magisterio y ya dicen, listo, ya pasé, no tengo afanes de nada, pero entonces ahí también va su ética laboral, ¿no? Recordemos que si nosotros entramos a enseñar, es para los chicos, es por los chicos. Ujú. Entonces, pero si yo voy con, no, listo, ya pasé, pues ya voy a mirar qué hago, sino la idea siempre es dar lo mejor de uno en Dar lo sus mejor. clases. Bueno, Cevitas, pues nada, profe Cevitas, gracias en serio por compartir sus experiencias, su sabiduría, porque finalmente es demasiado importante. Y pues nada, en serio, muchas gracias por estar en este espacio. No, Alejito. Gracias, Evitas, a de verdad, ustedes, qué bueno. Chuchito, Bueno, muchas Pues gracias. nada, si disfrutaron este episodio, síganos en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, TikTok. Dale click a la campanita. Y pues nada, alguna temática que quieran escuchar para nuestros próximos episodios, pues déjala en los comentarios. Tu podcast de confianza. Así Eso. es. Bueno, Bueno, muchas gracias a Juanchito, muchas gracias, Sergito, gracias muchas Alejito, Gracias, Chuchito, Cevitas, Juan. Alejito, Que estés muy bien, Juanchito. chao, chao. Gracias por escucharnos. Gracias. Chao.